creo que el aprendizaje de la soledad es fundamental. Es decir, así, a partir de esa soledad, creo que los otros, ciertos otros, son fundamentales, a uno lo respaldan, uno se siente acompañado. Pero un escritor, tal vez todo ser humano, creo yo, ¿no? Pero un escritor tiene que saber ser solo, y cuando uno escribe es solo. Uno está absolutamente solo en sus elecciones, incluso el vértigo tremendo que tiene la escritura es que uno tiene todos los grados de libertad, no hay nada prefijado, nada dice que uno tenga que escribir esto o aquello, o que una vez elegido lo que uno quiere escribir tenga que empezar por esta situación o por aquella, o tenga que escribirlo en primera persona o en tercera persona, o contarlo de una manera o de otra. Es decir, la libertad en el proceso creador es total, y la soledad es total cuando uno está escribiendo, cuando uno está decidiendo eso que quiere escribir. Por eso creo que la soledad es fundamental, ¿no? El saber ser solo. En mi caso fue un aprendizaje. Realmente en mi caso fue... si me pongo a pensar, siempre amé la soledad, y creo que un día fundamental en mi vida fue el día que se casó mi hermana. Yo volví a mi casa y me cerré en mi pieza y supe que esa pieza era mía. Ese lugar propio, tal vez el cuarto propio del que habla Virginia Woolf, para mí siempre fue fundamental. Ese lugar en el que yo me puedo encerrar y hacer lo que quiero. Ese ámbito de soledad es absolutamente necesario para mí desde esa época. Y en realidad siempre me gustó la soledad. Cuando yo tenía 4 años y daba vueltas en el patio de la casa de mi abuela, estaba absolutamente sola. Me refugiaba en ese mundo inventado, absolutamente sola. Y cualquier intromisión me molestaba terriblemente. Es decir, por eso no dormía de noche. No dormía de noche porque eran los momentos de soledad en que yo podía pensar sin que nadie me molestase. Es decir, en realidad siempre busqué mis ámbitos de soledad, siempre los necesité y nunca me aburrí estando sola. Esa sensación, cuando escucho a alguien decir, ¡ay, me aburro!, no puedo entenderlo, porque para mí siempre fue fascinante, ¿no? Es lo que puedo armar en esos ámbitos de soledad. Eso no quiere decir que no sea sociable y que no necesite de los otros, pero para mí la convivencia vino tarde y fue, es decir, yo ya a priori me había dado cuenta que para mí la convivencia era muy difícil y que muy probablemente yo no estaba hecha para la convivencia. Y en realidad fue cuando lo encontré a Ernesto, que cuando tenía 40 años, que de pronto me planteé, bueno, ¿qué quiero? Y me di cuenta, realmente, ¿qué quiero con Ernesto? ¿No? Realmente lo que quiero con Ernesto es convivir. Es decir, fue una decisión, algo que yo vi claro. De modo que cuando Ernesto me lo planteó, yo ya lo tenía claro, yo sabía lo que quería. Pero podríamos no habernos encontrado, nos encontramos de una manera tan azarosa que podría no haber ocurrido nunca, y tal vez yo nunca hubiese convivido con alguien. Por eso, es decir, creo que además fui capaz de convivir solo a partir de cierta etapa de mi vida. Seguramente si yo hubiese hecho la experiencia de convivir antes, hubiese fracasado. No creo que hubiese estado en condiciones realmente de convivir. ¿Pudiste después de la convivencia preservar tus momentos de soledad para la escritura? Sí, sin duda la convivencia cambia muchas cosas, pero lo que pasa es que yo ya estaba formada de alguna manera. Supongo que Ernesto eligió a alguien que ya tenía sus hábitos, es decir, que ya era escritora. Es decir, por eso tal vez yo no hubiese podido
convivir antes. Siempre nos planteamos con Ernesto que si nos hubiésemos conocido 10 años antes, tal vez ni nos hubiésemos dado bolilla, ni él ni yo. Pero no es que yo me tuve que formar, que tuve que atravesar esa época tan difícil en que uno tiene que convencer a los otros de que es escritor, viviendo con alguien. No sé si eso lo hubiese podido hacer. En cambio, bueno, es decir, cuando elegimos vivir uno con el otro, cada uno tenía su mundo, cada uno tenía sus manías y, bueno, los dos agarramos el paquete.